disciplina en las ciencias sociales que tiene la intención de explicar las relaciones del poder. Si a uno le preguntan qué es política, uno dirá, la política es todo aquello relacionado con el poder. Es quizá la mejor forma de definirlo. Es, es, es poder. La política es el análisis del poder. Y el poder es la capacidad de modificar comportamientos, ¿cierto? Entonces a usted profesor le dice, párese, siéntese. Su mamá le dice, acuéstese a dormir, apague el computador, lo que quiera que sea. Ya te respondo, Mateo, tu pregunta. Eh, el poder es el objeto de estudio de la ciencia política. Entonces, para responderle a Mateo sobre qué es la ciencia política, le puedo contestar que la ciencia política es la disciplina de las ciencias sociales que estudia las relaciones de poder y estudia las instituciones. Eso es fundamental. Instituciones como el Estado, por ejemplo, que es fundamental y que Max Weber tiene una definición importantísima, que voy a escribirla, me tomaré un momento para escribirla, y es esta definición. El Estado para Max Weber es esto. Es una institución que tiene el monopolio legítimo de la violencia en un territorio delimitado. Vamos a ver cómo se nos fue la, la definición. Ahí les escribí que es Estado. ¿Por qué es importante saber eso? Pues porque ese es el objeto de estudio primordial de la ciencia política, que no es el único, ¿no? Un politólogo no solamente estudia el Estado, también estudia cómo es que las, los seres humanos se agrupan para pelear contra el Estado, para incluirse en el Estado, para recibir favores del Estado, lo que quiera que sea. Entonces también estudia los grupos, no es lo único que estudia la ciencia política, pero esta definición de Estado es clave. Es la institución que tiene monopolio legítimo de la violencia en un territorio delimitado. Es decir, el Estado para Max Weber y para los politólogos, digamos que es aquel espacio, ¿cierto? Y aquel grupo de personas, porque también digamos que está conformado por personas, políticos, policías, burócratas, pues, es decir, en fin, personas que trabajan en el Estado. Son esas personas que tienen la capacidad de monopolizar la violencia, es decir, solamente el Estado puede ser violento. Usted dirá, no, pues yo también puedo ser violento, yo le pego un puño a alguien o le pego un palazo a alguien, eso no es ningún problema. Sí, yo le entiendo ese punto, si me llegara a decírmelo, pero lo que pasa es que sería ilegal. Ahí está el problema. El Estado es el único que tiene el derecho de usar la violencia para resolver conflictos. Por eso se llama legítimo, ¿no? Eh, Pregúntese usted qué pasaría si no hubiera Estado, es decir, si no hubiera policía o no hubiera ejército. Digamos que ese sería el sueño de un anarquista, ¿cierto? Que no hubiera esos controles del poder. Pero también una persona que es realista diría, bueno, quizá la sociedad sería al demonio, porque, pues, ¿cómo va a ser que no hay controles? Las relaciones internacionales básicamente lo que pretenden estudiar es el sistema internacional y el orden internacional, es decir, las formas en que los estados se relacionan, que ya sabemos que es Estado, ¿no? Ya sabemos que es Estado, el Estado colombiano, por ejemplo. Entonces, las relaciones internacionales que estudian, la forma en que los estados se relacionan, pero no solamente los estados, también hay empresas transnacionales, ¿cierto? Apple, Coca-Cola, IBM, bueno, en fin, un montón de empresas que también las estudiará un internacionalista. El derecho, bueno, digamos que es el estudio de las leyes y la ejecución de las leyes, que digamos que es mucho más práctico, el derecho pretende ser mucho más práctico y pues digamos que no me detendré mucho en él, porque en gran medida el ICFES, pues, digamos que no nos consulta mucho por él. La psicología, algunas veces podría parecer una pregunta en el ICFES, pero sería muy extraño, la psicología casi no la consultan los del ICFES. La psicología lo que pretende es explicar las mentes de los seres humanos, ¿cierto? Cómo es que usted se comporta y por qué se comporta así o se comporta de esta forma o de otra. Un psicólogo estudiará cosas como por qué una persona es tan tímida, una persona es tan expresiva, porque esta persona terminó matando a tantas personas, qué era lo que pasaba por su cabeza para que llegara a cometer tales cosas. Un ejemplo de un estudio psicológico que es clave sería, por ejemplo, preguntarse qué era lo que le pasaba por la cabeza, por Dios santísimo, a Garavito. Creo que todos sabemos quién es Garavito y si no lo saben, pues es aquel violador colombiano
que creo que superó los 300 niños asesinados después de ser violados. Y uno dice, este tipo es terrible. Pues sí, es terrible. Y uno no tendría, digamos que forma de excusarlo, ¿cierto? Porque matar tantos niños y de la forma en que lo hizo tan violenta es horrible. Pero lo que uno puede consultar es que, por ejemplo, el tipo resultó que su papá, cuando era pequeño, lo violaba. El papá deja a la esposa, se va de la casa, la señora se vuelve a casar y el padrastro también lo viola. Entonces, pues obviamente el tipo, pues, digamos que va en su infancia acumulando violencia sexual muy fuertemente. Entonces un psicólogo dirá, pues claro, para él psicológicamente la sexualidad de un niño pues es violenta y debe ser, digamos que brusca, pues porque eso fue lo que vivió. Entonces un psicólogo estudiaría ese tipo de cosas. ¿La economía qué es? Uy, la economía es así que es una definición interesante. La economía es la disciplina de las ciencias sociales que estudia la forma en que el ser humano produce, intercambia, comercializa y consume bienes y servicios. Básicamente eso es la economía. ¿Cómo es que el ser humano produce, intercambia, comercializa y o consume bienes y servicios? Eh, entonces, pues digamos que esta pretende ser un poco más matemática, pero pues digamos que no deja de ser una ciencia social, entonces también habrá que entender que hay cosas que se salen del control de los números, o por ejemplo las emociones, los gustos, ¿cierto? Entonces, un economista podrá tener las matemáticas muy claras en la cabeza, pero si hay una nueva tendencia de la moda que hace que ahora se compren más zapatos de cierta marca o de cierto diseño, el economista tiene que buscar la forma de contemplar eso. Es decir, los gustos no son cuestiones matematizables, muchas veces. Uno puede hacer estadísticas sobre los gustos, pero los gustos son una cuestión intrínseca del ser humano y son una cuestión que al economista, digamos que el economista no puede desconocer. Gustos, qué sé yo, tendencias psicológicas, en fin, todo ese tipo de cosas que el economista debe contemplar. El economista entonces mira las relaciones comerciales entre los países, las relaciones entre las empresas, las contrataciones, el empleo, la inflación, todo ese tipo de cosas serán propias de un economista. Y la lingüística, pues digamos que es la intención de mirar el lenguaje como aquel que da significado a las construcciones sociales, ¿no? La lingüística lo que pretende es explicar un poco lo que yo decía cuando hablaba de antropología, que es eso de eh, cómo es que eh, cómo es que nosotros explicamos las cosas y cómo es que le damos significado a las cosas. Em, por aquí había una niña que me preguntó, voy a usar la de ejemplo que creo que se llama Gabriela, si mal no estoy, permítanme, yo miro. Gabriela Godoy, por decir algo, ¿cierto? Espero que no te moleste, Gabriela, que te use como ejemplo. Lo que pasa es que me escribiste aquí, entonces pues tengo tu nombre aquí presente. Gabriela, no se preguntaría por qué Gabriela no usa la barba como la uso yo. Eh, Y ustedes me estarán escuchando y estarán diciendo, pero este señor, ¿qué está preguntando? No, lo que estoy preguntando es por qué nosotros le damos significado a las cosas. ¿Por qué el hombre sí puede tener barba y la mujer no? Obviamente, habrá unas cuestiones biológicas, ¿cierto? Unas cuestiones de testosterona y todo ese tipo de cosas. Pero ¿por qué culturalmente, además de eso, le damos esos significados? Entonces la lingüística también será la que se encargue de mirar los significados de las cosas. ¿Por qué yo no uso falda, por ejemplo? Eh, ¿Por qué ustedes me están entendiendo lo que yo estoy diciendo? ¿Sí? Porque si yo empiezo a hablarles en chino, ustedes seguramente van a empezar a enviar mensajes por el chat diciendo no estoy entendiéndole un carajo, por favor, hábleme en español que no lo entiendo. Eso es propio de los estudios lingüísticos con una intención clara y es explicarnos en sociedad. ¿Sí? Eh, Gabriela, ¿me escuchas en este momento? Eh, Esperaría que Gabriela, si me estás escuchando, me respondas por el chat. Listo, bien. Eh, Voy a continuar, igual. Listo, listo. Gabriela, ¿me confirma? Gracias, gracias, muy bien. Me están escuchando. Entonces, bueno, digamos que esas son como las disciplinas de las ciencias sociales. Lo que pretenden ustedes se están dando cuenta,
o mejor, lo que estoy intentando hacer en este momento es que usted se ponga en perspectiva de todo el panorama de las ciencias sociales, quizá no para asustarlo, pero sí para prevenirlo, porque todo esto es lo que va a contemplar el ICFES, todo eso. Y se supone que todo eso es lo que usted ha visto en su colegio. Se ha visto mucho de historia, mucho de geografía, quizá ha visto ciencia política, quizá ha visto economía, pero hay otras cosas que tiene que saber. Sociología la preguntan muchísimo, antropología lo preguntan por montones, sobre ciencia política, de hecho, hay unos componentes de poder bien importantes. Entonces, por eso es necesario que usted más o menos se ubique. Usted diga, bueno, más o menos ya sé por dónde va la vaina.